Buscamos en nuestras Biblias el libro de Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45. Vamos a leer los primeros 7 versículos. La historia habla del rey Ciro como uno de los hombres más poderosos que ha existido en la historia de la tierra. Y habla de su imperio, quizás como el imperio más grande que ha existido jamás. Eso es lo que habla la historia del rey Ciro y su imperio. Ahora leamos lo que dice la Escritura. Isaías 45, versículos 1 al 7. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Muchos, si yo le preguntara a algunos de ustedes, ¿quién es el rey de la antigüedad que ha sido más reconocido en la historia? Probablemente la mayoría de ustedes me diría Alejandro Magno. Pero según los historiadores, el rey Ciro fue aún más poderoso y tuvo más logros que Alejandro Magno. Ahora, lo que estamos estudiando con respecto a la doctrina de la providencia, nosotros como cristianos que estamos sujetos a la palabra de Dios, debemos entender que todo lo que logró el rey Ciro, lo logró porque Dios se lo dio. Dios obró en su providencia, no solo para darle a Ciro todo lo que él tuvo, sino para hacer de Ciro todo lo que él fue. Vean lo que dice el Señor. Dios lo tomó, dice, por su mano derecha, para sujetar naciones, para desatar lomos de reyes, para abrir puertas que no se cerrarán, para enderezar lugares torcidos. Dice Dios, quebrantaré puertas. Esto no es Ciro, es Dios. Dice, yo quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. O sea, te voy a dar todo, pero yo lo estoy haciendo por medio de ti. Te daré los tesoros escondidos, secretos muy guardados. El propósito para que usted entienda que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Y vean lo que dice ahí, en el versículo 3 al final, que te pongo nombre. Esta profecía de Isaías está siendo dada unos 300 años antes de que Ciro exista. Y Dios le llama Ciro. Y la mamá y el papá de Ciro eran paganos. Ellos no leían la Biblia.
Ellos no conocían los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no conocieron al profeta Isaías. Y entonces dijeron, Dios por medio de Isaías dijo que nuestro hijo se llamaría Ciro. Le vamos a poner Ciro. No. Sus padres desconocían al Dios de Israel. Desconocían las profecías con respecto a su hijo. Y ellos libremente le pusieron a su hijo Ciro. Pero ¿quién había determinado en la eternidad que el nombre de esa persona que nacería de esos padres en ese preciso momento se iba a llamar Ciro? Dios. Igual con nosotros. El nombre que yo tengo me lo dieron mis padres libremente. Y fue mi papá. Mi padre libremente dijo, este hijo, mi primogénito, se va a llamar Eduardo Andrés. Pero si nosotros entendemos quién es nuestro Dios, quién es el Dios de la Biblia, debemos llegar a la conclusión de que ese nombre había sido decretado por Dios en la eternidad para que me fuera puesto a mí por mi Padre. Como ocurrió con Ciro. Así ocurre con todos los hombres sobre la faz de la tierra a todo lo largo de la historia. Porque ese es nuestro Dios. Yo soy Jehová, le dice. Esos cristianos que argumentan que Dios no está en control de nuestras vidas, no conocen al Dios de la Biblia. O por lo menos están siendo inconsistentes, pensando lo mejor de ellos, con lo que ellos profesan de la Biblia y del Dios que ahí se proclama. Porque Él dice, yo soy Jehová. A Israel Dios le está diciendo, vean, en el futuro va a venir un hombre que se va a llamar Ciro, que yo voy a levantar y le voy a dar todo un imperio. Y a él le demostraré que yo soy Jehová. Y dice el versículo 5, y ninguno más hay. Ninguno de nosotros es Dios. Por lo tanto, si somos criaturas, todos dependemos de Él. Inclusive Ciro. No hay Dios fuera de mí. Y le dice al final, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Los incrédulos pueden decir, yo no creo en Dios. Pero sus vidas han sido determinadas por Dios. El Dios que ellos dicen ignorar, o en el que dicen no creer. Pero esa es la verdad de las Escrituras. Es la verdad que nosotros confesamos como iglesia. Y la que todo cristiano debería creer. Entonces estamos en la parte de la confesión, el capítulo 5, que trata con los principios o los fundamentos de nuestra fe, ¿verdad? La doctrina de la providencia. Ya estudiamos el párrafo 1, que como sabemos, cada primer párrafo de cada capítulo establece la doctrina que se va a tocar en el capítulo. El resto de los párrafos lo que van a hacer es desarrollar la doctrina. Entonces ya vimos el párrafo 1, estudiamos la definición de la doctrina de la providencia. Y si recordamos, dijimos que la doctrina de la providencia es la ejecución del decreto de Dios. Dios decretó hacer todo, decretó todo en la eternidad, todo lo que iba a existir, todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Eso lo decretó en la eternidad. La providencia es como Dios lleva a cabo ese decreto, cómo lo ejecuta, ¿verdad? O como lo dice la confesión, la providencia es la manera en la que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña. Esa providencia, dijimos, es sapientísima y santísima. Es decir, es traída por Dios en toda su sabiduría, ¿verdad? Entonces no podemos decir que Dios ha hecho algo malo, ¿verdad? O que se equivocó haciendo algo. Es que Dios se equivocó. ¿Cómo pudo ser que esa persona tuvo cáncer? Si es tan bueno, Dios no se equivoca.
Dios permitió que esa persona, y no solo permitió, Dios había decretado y trajo ese cáncer en la vida de esa persona sabiamente. Y también dice la providencia es santísima. Es decir, nunca es pecaminosa, nunca es hecha con maldad. Siempre es hecha con justicia. Y el fin o la meta es la gloria de la sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia de Dios. El fin de la providencia de Dios es glorificar a Dios. Estudiamos también el párrafo 2, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Y aquí en el párrafo 2 vimos esa diferenciación de la providencia divina, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos diferenciar la providencia divina en tres. La preservación de Dios de todas las cosas, ¿verdad? Él sostiene, Él preserva. El gobierno de Dios sobre todas las cosas y la concurrencia divina, ¿verdad? Es decir, la relación entre el acto divino y las operaciones o las acciones de las criaturas. ¿Cómo es que eso ocurre? ¿Verdad? Porque ciertamente nosotros también confesamos que Dios ha dotado a la criatura, al hombre, de un libre albedrío. Es decir, que nosotros hacemos lo que hacemos libremente. Dios no nos obliga, no somos marionetas de Dios, no somos robots que Dios controla. Todo lo que hacemos lo hacemos libremente. Pero aún así es Dios haciendo eso en nosotros. Y ese es el misterio de la concurrencia, el misterio de la providencia. Y esto es importante que estudiáramos porque el párrafo 2 habla de las causas secundarias, ¿verdad? Es decir, Dios estableció obrar en la tierra, ejecutar su decreto en la tierra por medio de causas secundarias, ¿verdad? Vimos que estas causas pueden ser necesarias, las leyes de la naturaleza, ¿verdad? O sea, Dios determinó que la tierra iba a haber día y noche, ¿verdad? ¿Y cómo lo hizo? Bueno, hizo una ley en donde la tierra tenía que girar sobre su propio eje, ¿verdad? Dios determinó en la eternidad que el tiempo en la tierra sería de 365 y resto días al año. Y para eso estableció la tierra a cierta distancia del sol y estableció una ley que la tierra que tenía que darle vuelta al sol. También esas causas secundarias pueden ser libres. Eso es lo que hablamos de la concurrencia, ¿verdad? Esa relación, las acciones de los hombres decretadas por Dios en la eternidad. O pueden ser también contingentes, ¿verdad? Lo que a nosotros nos parece casualidad o suerte. Pero no son casualidad desde la perspectiva divina. Realmente es parte de la providencia de Dios. Ahora, a lo que vimos en el párrafo 2 es lo que los teólogos han llamado la providencia ordinaria de Dios. Es decir, la manera en la que Dios opera comúnmente en el mundo, ¿verdad? Por medio de causas secundarias. Así es como Dios opera normalmente en el mundo que Él creó por medio de causas secundarias. Sin embargo, existe también lo que llamaríamos la providencia extraordinaria de Dios. Y eso es lo que vemos nosotros en el párrafo 3 de nuestra confesión. Y esto es lo que dice el párrafo 3 del capítulo 5 de nuestra confesión. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios. Párrafo 2. ¿Ok? Esa es la providencia ordinaria. Sin embargo, dice, Dios tiene la libertad de obrar sin ellos. O sea, sin los medios secundarios, sin las causas secundarias, sin las leyes de la naturaleza, sin una persona que llegue a mí a predicarme el evangelio para convertirme. Dios tiene la capacidad de obrar sin esos medios secundarios. También tiene la libertad de obrar por encima de ellos.
Y dice también, y contra ellos. Y vean lo que dice al final, según le plazca. Según le plazca. Y esa frase es muy particular, porque esa frase es tomada de la primera confesión bautista de Londres. Es decir, es algo que los bautistas particulares querían enfatizar de quién es el Dios de la providencia, un Dios soberano. Entonces, lo que nosotros confesamos es que Dios normalmente usa medios secundarios para obrar en su mundo, para ejecutar su decreto. Normalmente Él usa el agua para hacer crecer un árbol o el zacate. Normalmente usa alimento para hacer crecer a los hombres, ¿verdad? Eso es lo que usa Dios. Normalmente usa un autobús o un carro para traernos aquí los domingos. Normalmente usa la oración para sanar un enfermo. Normalmente eso es lo que Dios hace. Su pueblo ora, pide por la sanación de un hermano y Dios lo sana. Pero Dios, dice nuestra confesión, por lo que entendemos de la Escritura, no está sujeto a obrar por medio de causas secundarias. Él no está sujeto a eso. Dios es Dios. Y siendo Dios, entonces, como dice nuestra confesión en el párrafo 3, Él tiene toda la libertad para obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y aquí entonces no estamos hablando más de otra cosa más que de los milagros. ¿Ok? Eso es lo que el párrafo 3 habla. Es decir, Dios normalmente obra en su mundo, en su providencia, por medio de causas secundarias. Pero Él puede hacer milagros. ¿Ok? En su decreto eterno, Dios también determinó obrar en su mundo por medio de cosas sobrenaturales. ¿Okay? Natural es que Dios use causas secundarias, pero Dios también determinó en la eternidad obrar en su mundo por medio de cosas sobrenaturales, por medio de milagros. Ahora, ¿qué es un milagro? McPherson lo define así. Milagro es algo que se hace sin el recurso de los medios ordinarios de producción. O sea, sin el uso de medios secundarios, de causas secundarias. Un resultado conseguido directamente por la primera causa. ¿Qué era la primera causa? Párrafo 2. Dios y su decreto, ¿verdad? Sin la mediación, al menos en la forma acostumbrada, de las segundas causas. Eso es lo que es un milagro. Un milagro, entonces, como dije, es algo sobrenatural. Y aquí debemos ver la mala o la manera incorrecta en la que muchas personas que se llaman cristianos hacen de ese término milagro. Vieras que mi esposo le dio una úlcera, se le reventó una úlcera, lo llevamos al hospital, lo operaron y ya está en la casa. Un milagro de Dios. ¿Ese es un milagro? No, esa es su providencia ordinaria. ¿Uso de qué? De médicos que saben cirugía, medicamentos, y lo sanó. ¿Quién lo sanó? Dios. ¿Por medio de quién? De todos esos medios secundarios. Entonces eso no es un milagro. Pero, ¿cierto o no que así es como habla la gente de los milagros? O usa ese término. ¿Verdad? Eso es incorrecto. Un milagro es algo sobrenatural. Esa manera de actuar, pues, en el ejemplo, es la providencia ordinaria de Dios. Berkhoff dice que un milagro es la demostración del poder sobrenatural de Dios. Los milagros están por encima del orden establecido en la naturaleza. Por ejemplo,
Un esposo y una esposa están casados, ¿verdad? Tienen relaciones íntimas, embarazo. Y nace un bebé. Y dice alguien, ¡oh, un milagro! De nuevo, ¿ese es un milagro? No. No es un milagro, es la manera ordinaria en la que Dios actúa en el mundo. Eso no es un milagro. Esa es la providencia ordinaria de Dios. El milagro implica la violación de las leyes de la naturaleza. ¿Ok? Un milagro implica la violación de las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, ahora sí vamos a ver ejemplos en la Escritura. Oseas 1:7. ¿Cómo usualmente protegía Dios a su pueblo Israel? Usualmente, normalmente, ordinariamente. Los mandaba a pelear, ¿verdad? Y Dios estaba con el pueblo y sí, algunos morían, pero en la batalla Dios estaba con Israel y les daba la victoria, ¿verdad? Pero vean lo que dice Dios por medio del profeta Oseas, en el versículo 7 del capítulo 1. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. O sea, lo haré como algo sobrenatural. Eso es la providencia extraordinaria de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Entonces, el ejemplo de Oseas 1:7 es el ejemplo de la providencia extraordinaria de Dios de obrar sin los medios secundarios, ¿verdad? No voy a usar arco, ni espada, ni nada. Sin esos medios secundarios. Segunda de Pedro 1, versículos 19 y 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración de la Escritura es un milagro. ¿Okay? Por eso es que no la vimos cuando hablamos de la concurrencia. Porque la inspiración de las Escrituras debemos entenderla como un milagro de Dios. De Dios obrando por encima de los hombres para decirle a su pueblo exactamente lo que Él nos quería decir. Entonces, en la inspiración tenemos nosotros la providencia extraordinaria de Dios por encima de los medios secundarios que eran los hombres, los profetas y los apóstoles. Lucas 1. Lucas capítulo 1. Ya saben a dónde vamos. Lucas 1, versículos 34 y 35. El ángel anunciándole a María que va a tener un hijo, ¿verdad? Entonces dice, versículo 34, Lucas 1. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Qué es lo normal para que una mujer quede embarazada? ¿Cuál es la providencia ordinaria de Dios para que una mujer quede embarazada? Que tenga relaciones íntimas con su esposo, ¿verdad? Esa es la manera. Y María entiende,
Pero eso no es lo ordinario. Yo voy a quedar embarazada. ¿Cómo es posible? No conozco varón, le dice. No conozco varón. ¿Cómo voy a quedar embarazada? Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La concepción del Señor Jesucristo fue un milagro. ¿Okay? Es parte, un ejemplo de la providencia extraordinaria de Dios, en donde Dios no usó los medios secundarios para traer a Jesús, porque hubiera habido un problema. ¿Verdad? No. Dios planeaba traer al Santo de Israel. Por lo tanto, no podía haber involucrado un hombre ahí. Y Dios lo tuvo que traer por medio de un milagro. Entonces, la concepción del Señor Jesucristo es un ejemplo de la providencia extraordinaria de Dios, de una obra milagrosa de Dios, una violación de la naturaleza, ¿verdad? Porque lo natural, ¿qué es? De nuevo, un hombre y una mujer, relaciones íntimas, un embarazo, un hijo. Pero aquí nada de eso ocurrió, fue un milagro. Eso es un milagro. Romanos 4, otro milagro. Dios obrando por encima de las cosas naturales, ¿verdad? Por encima de las causas secundarias. No, yo no necesito, si yo quiero traer a Jesucristo al mundo, yo no necesito de un hombre y una mujer, necesito nada más una mujer y el Espíritu Santo concibe al Señor. Romanos 4, versículos 19 al 21. Pablo hablando de Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? Un hijo, ¿verdad? Isaac. Abraham quiso traer ese hijo ordinariamente, ¿verdad? Y tuvo relaciones con la esclava de Sara y nació Ismael, ¿verdad? Pero este hijo era un milagro, ¿ok? Porque Sara era estéril, ¿ok? Sara era estéril. ¿Puede una mujer estéril tener hijos? No, porque es estéril. Dios la hizo estéril. No puede tener hijos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo un milagro. Y les dio un hijo. A pesar, no solo de la vejez de Abraham, aunque un viejito puede tener hijos, ¿verdad? No sé si yo les he contado, pero hace muchos años, cuando yo estaba formándome en cirugía, llegó un viejito como de 80 y resto de años a emergencias. Y llegó una muchachita como de 16. O se veía como de 16. Y entonces ya yo atendimos al paciente y todo, y al final yo llamo a la muchacha y le digo: vea, su abuelito tiene esto. Y yo, ¿cómo mi abuelito? Es mi esposo. Y resulta que el señor tenía como 70 hijos. Un señor allá de Guanacaste. Pero entonces, Abraham no solo era un viejito, pero un hombre viejito puede tener hijos. Si tiene la fuerza. Pero un estéril no puede. ¿Y qué hizo Dios? Obró por encima de eso y les dio a Isaac. Un milagro. Eso es un milagro. ¿Ok? Eso es un milagro. Marcos capítulo 8. Algunos de estos pasajes son los pasajes que usa la confesión para sustentar lo que se está afirmando en el párrafo 3, pero
Hay otros que estamos completando aquí para darnos más ejemplos. Marcos 8, versículos 1 al 9. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. 7 panes, unos pocos pececillos, una multitud que, si contamos hombres, mujeres, niños, podría ir 15,000 personas. Que aquí cuenta 4,000, pero probablemente esté contando solo a los hombres. 15,000 personas con 7 panes. Y noten que Marcos dice que se saciaron. No fue que cada uno agarró un pedacito de pan. No, se saciaron de pan y de peces. ¿Qué sucedió? Un milagro. El Señor hizo de 7 panes y un poco de pececillos tan abundancia de comida que 15,000 personas comieron y se saciaron. Eso es un milagro. ¿Qué no es un milagro? Tenemos un montón aquí de gente pobre que no tiene que comer. Y de pronto una empresa manda un camión lleno de pan y peces. Y todos comen. ¡Qué milagro de Dios! ¿Es un milagro? No, esa es la providencia ordinaria de Dios. ¿Verdad? Causas contingentes. Qué casualidad, vino un carro y repartió pan. ¿Verdad? No, eso es providencia ordinaria de Dios. Lo que hizo el Señor Jesucristo fue un milagro. ¿Ok? Fue un milagro. Éxodo 3. Éxodo 3. Versículos 2 y 3. Y se le apareció a Moisés el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Esto es un milagro. Imagínense un arbusto ahí seco y usted lo ve en llamas, pero no se quema el arbusto. Está como está, normal, pero hay una llama. Eso es un milagro. Eso fue lo que sucedió en Horeb con Moisés. Y Moisés estaba extrañado. ¿Cómo es posible que esa zarza no se esté quemando cuando ve una llama que está subiendo de ella? Eso es Dios obrando en contra de los medios secundarios. ¿Okay? En contra de lo natural. Segunda de Reyes 6:6. Veamos Segunda de Reyes 6:6. Versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Voy a tener que pagar ahora esa hacha. No tengo plata. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó.
Eso es de nuevo ir en contra de lo natural. El hierro flota. No. Resulta que este hombre está dando y ¡pum! Y se le cae el hacha al agua y no ve nada. ¿Dónde está el hacha? Era prestada. El profeta le dice, ¿dónde cayó? Por ahí. Cortó un palo, lo tiró y subió el hierro. Ahí está el hacha. Cójala. Eso es un milagro. La providencia extraordinaria de Dios. Todos estos entonces son ejemplos de milagros, de ese obrar sobrenatural de Dios. Los milagros no son sucesos que ocurren arbitrariamente. Es decir, Dios tiene un propósito y ha tenido un propósito para cada milagro que Él ha hecho a lo largo de la historia. Pero lo más importante que nosotros debemos entender de los milagros es que están íntimamente relacionados con la historia de la redención. ¿Ok? Siempre cuando hay algo que tenga que ver con la redención, ahí es donde vemos nosotros milagros sucediendo. Y a diferencia de lo que creen muchos cristianos el día de hoy, los milagros no son ordinarios o comunes en la manera en la que Dios obra en el mundo, por eso son extraordinarios. Pues no es algo común que Dios hace. Son eventos raros más bien a lo largo de la historia bíblica. Y ligados, como les dije, a la obra de la redención, especialmente al ministerio de Cristo, ¿verdad? Y a la fundación de la iglesia. En la Biblia lo vemos en el ministerio de Moisés, principalmente un montón de milagros ahí en Egipto, ¿verdad? En el desierto. En el ministerio de muy pocos de los profetas hicieron milagros. Elías, Eliseo. En el ministerio de Cristo y los apóstoles. En un periodo, imagínense que la Biblia puede cubrir un periodo de 6,000, 8,000 años, dependiendo de cómo usted quiera interpretar las genealogías de la Biblia. Y en ese periodo de 6,000, 8,000 años, hay periodos muy breves de milagros. Eso no es lo común en la Biblia. Por eso, cuando Jesús llega ahí, o sea, es algo impresionante lo que está haciendo Jesús. Porque eso no es lo común, ver a alguien o Dios haciendo milagros por medio de un hombre. Entonces, eso nos deja ver que los milagros no es lo común en la providencia divina. Es la providencia extraordinaria de Dios, la que no es común. Lo ordinario es que el uso de ¿qué? De medios, ¿verdad? Causas secundarias. Ahora alguien puede preguntar, ok, entonces si la confesión admite la posibilidad de milagros, ¿no va esto en contra del cesacionismo? Nosotros debemos admitir que realmente muchos cristianos, dentro de los reformados, hay algunos y el resto que no entienden lo que el cesacionismo profesa o afirma. Cuando nosotros decimos que somos cesacionistas, lo que estamos diciendo es que creemos que la Biblia enseña que los dones extraordinarios han cesado. Los dones extraordinarios. ¿Qué es un don? Un regalo que Dios le da a una persona. ¿Ok? Hay dones ordinarios y hay dones extraordinarios en la Biblia. Y el cesacionismo lo que afirma es que los dones extraordinarios han cesado. Y lo que nosotros creemos, por lo que enseña la Biblia y por la consistencia de las Escrituras, es que esos dones cesaron y fueron dados para la era apostólica y la fundación de la iglesia. Ahora, ¿cuáles dones nos referimos? ¿Cuáles son estos dones extraordinarios que nosotros creemos cesaron? El don de lenguas, el don de profecía, los apóstoles y el don de milagros. El don de lenguas, el don de profecía, son dones revelatorios en la Escritura. El don de lenguas no es simplemente hablar un idioma extraño. El don de lenguas es hablar en un idioma extraño, pero para hablar una revelación de Dios, de parte de Dios. Ese es el don de lenguas en el Nuevo Testamento. Como el don de profecía. Son dones revelatorios que Dios le da a una persona específica. El don de milagros no era que Dios hiciera milagros. El don de milagros es
un don que Dios le daba a una persona específica en donde esa persona podía hacer un milagro. Pedro, Hechos 4, con el cojo. Pablo sanando enfermos. Eso es un don de milagros. No son milagros en sí. Eso no es lo que el cesacionismo afirma. Afirmamos que ese don que Dios le diera a una persona, el don para hacer un milagro, eso es lo que nosotros creemos ya ha cesado. Y cesó muy poco tiempo después probablemente de que estaban los apóstoles. Lo tenemos en Pablo. Pablo escribiéndole a Timoteo ya al final de su vida, durante su segundo encarcelamiento en Roma. Le dice a Timoteo, tome vino para ese mal que usted tiene en su estómago. Pablo no le dice, vaya y busque al hermano que tenga el don de milagros y que lo sane. ¿Por qué? Porque probablemente ya ese don ya no existía para mediados del primer siglo. Santiago, que escribe quizás por ahí también cercano a esa época. ¿Qué dice él? Cuando hay alguien enfermo, vayan y buscan al hermano que tiene el don de milagros para que lo sane. No, él dice, no, busquen a los pastores, oren por él para ver si Dios lo sana. ¿Por qué? Porque probablemente ya ese don ya no existía para esos tiempos. Entonces el don de milagros es diferente a la providencia extraordinaria de Dios. Dios todavía hace milagros en el mundo. No es lo común, pero Él todavía tiene la libertad para hacer milagros. ¿Puede Dios hoy parar el sol? Sí, si quiere. Él es Dios, ¿verdad? ¿Puede Dios hoy oscurecer toda la tierra? Sí, Él es Dios. Él puede hacerlo. Él tiene la libertad para obrar según le plazca en su mundo. Eso es lo que nosotros afirmamos. El cesacionismo nunca le limita la libertad de Dios para hacer milagros. Lo que afirma es que los dones extraordinarios cesaron y que Dios mismo los hizo cesar. Pero no afirma que Dios no puede hacer milagros hoy. Y Dios los continúa haciendo. Escuchamos de personas, ¿verdad?, que no van al médico, no van a recibir ningún tratamiento y de pronto se sanaron de algo grave. Eso es un milagro. Ahora yo sé, y esto lo digo porque yo sé que una conversación entre algunos hermanos aquí, ¿verdad?, sobre el don de lenguas. Y si era posible que Dios hoy a algún cristiano que estuviera metido en una selva ya lejana, donde nadie hablaba el idioma, donde nunca ha llegado la palabra de Dios, y Dios le puede dar el don de lenguas a ese hermano para predicarles el evangelio. Yo sé que hubo esa conversación. Ahora, por las respuestas que escuché, yo entiendo que quizás hay algo de confusión en lo que se estaba diciendo. Y por eso la recomendación pastoral es siempre, cuando hay una conversación así, digan, hermanos, vamos a orar, vamos a ir a estudiar y después venimos a hablar. Porque si nosotros estamos hablando del don de lenguas del Nuevo Testamento, nosotros debemos afirmar que Dios no le va a dar ese don a alguien hoy. Porque de nuevo, el don de lenguas del Nuevo Testamento era un don revelatorio. Entonces, nosotros debemos afirmar que ya la Biblia nos ha sido dada, ya el canon bíblico ha sido establecido por Dios, y entonces Dios ahora ya no revela más palabra a los hombres. Y por lo tanto, el don de lenguas, como el Nuevo Testamento, ese ya no lo puede dar Dios, porque ya el canon y la escritura la tenemos. Pero ¿puede Dios hacer un milagro y permitirle a una persona aprender o hablar un idioma que nunca ha aprendido para poder leer la Biblia y decírsela en el idioma a otra persona? ¿Puede Dios hacer eso? Probablemente sí. O digamos sí, ¿verdad? Porque Dios tiene la libertad para hacer eso, pero el don de lenguas no. ¿Ok? Escuchen lo que dijo Sam Waldron en su libro Continuarán. Ya vamos a terminar.
Podría, sin embargo, tal distinción ser aplicada aquí. En otras palabras, existe la posibilidad de que un cesacionista acepte que en raras ocasiones Dios le dé a alguien la capacidad de hablar un idioma extranjero que no haya aprendido de la forma habitual. Tal milagro tendría que distinguirse claramente del don bíblico de hablar en lenguas. Sin embargo, ¿es posible que Dios haga algo como esto por un misionero en una sola ocasión y sin que eso signifique que esa persona tenga el don de lenguas en el sentido bíblico? Con una reserva muy cuidadosa es posible responder sí a tales preguntas. Tal milagro no implicaría ni un estado profético, ni tampoco ninguno de los rasgos distintivos del don bíblico de lenguas. La ventaja de reconocer un milagro tan cuidadosamente calificado como este daría la posibilidad de explicar ciertos casos de supuestas manifestaciones de lenguas como milagrosas sin afirmar al mismo tiempo que el don de lenguas se ha dado a la iglesia hoy. Dios hace milagros aún.